Hola, nos encontramos aquí con el capitán Alfredo de la danza chichimeca de Conquista, de aquí de La Cañada. Él nos va a platicar de su trayectoria de 64 años. ¿Usted nos podría dar una breve introducción de lo que es, cómo empezaron las danzas aquí en La Cañada? Sí, hola, buenas tardes a todos los que nos ven y nos van a ver a través de este video. Sí, efectivamente, mi nombre es Alfredo Sánchez Hernández y eh, pues ahora sí que vengo arrastrando una tradición de danzantes, pues familiarmente. Ahorita voy a hablar un poco acerca de mi trayectoria como danzante, desde qué años dio inicio y pues desde luego también hay una historia más atrás, desde lo que me acuerdo es más atrás una historia, pero ahorita voy a hablar de los años en que yo empecé a danzar. Más o menos yo empecé a danzar a más o menos tenía como 6 7 años cuando yo empecé a danzar en lo que es la danza de apaches y soldados que aquí le denominamos, porque aparte de esta danza de apaches y soldados, había otra danza que también existía aquí por el mismo capitán don José Perales, ¿verdad? Para ello quiero mostrar una fotografía por ahí, lo voy a señalar con mi dedo donde yo estaba para corroborar lo que les estoy diciendo, mi primer participación con este grupo a esa edad que les menciono. Y así duré danzando durante todo ese tiempo, ¿verdad? Hasta 1989, en que el capitán general, que todavía aún vivía, el señor José Perales Vázquez, de las cuales voy a mostrar una de las fotografías. Este era el capitán general y él falleció en el año de 1991. En ese año yo a través de un documento que él elaboró dejó nos dejó a 5 herederos, y dentro de esos 5 herederos yo figuro como el primero. Posterior a ellos siguen 2 de mis hermanos, un amigo que nos ayudaba mucho y luego un compadre que tengo. Ahorita no lo tengo a la mano, pero en una próxima entrevista se los mostraré para comprobar lo que yo les estoy diciendo. Y bueno, a partir de ahí, dado que nos faltó él, eh, porque dejó de tocarnos, pues yo tomé el mando, aprendí, ahora sí que en un curso intensivo, porque muchos de las sones y músicas y de los pasos que ejecutábamos, pues se nos quedaron grabados. Y entonces empecé a meterme a tocar el violín, y desde esa fecha hasta esta fecha que estamos ahorita grabando, este sigo conduciendo al grupo y estoy participando como capitán general en la danza chichimeca de Conquista. Ok, y usted nos comentaba que la danza era de apaches y soldados. Uh-huh. ¿Por qué son apaches y soldados? Bueno, voy a explicar un poco esto. Traemos 2 bandos, desde luego que esto es simbólico. No sé si ustedes conozcan un poco lo que fue los inicios de la fundación de nuestro bello estado de Querétaro, precisamente en este lugar de La Cañada. Fue un primer asentamiento de una tribu llamada los de Chichimecas, ¿verdad? Bueno, no sé si convendría explicarles más o menos para que me entiendan por qué traemos estos 2 bandos, pero lo voy a comentar a grandes rasgos. Bueno, miren, eh, según los historiadores, en 1446, cuando el emperador Moctezuma Huicamina II gobernaba, ahora sí que en la Gran Tenochtitlan, eh, mandó hacia estos rumbos parte de sus emisarios a fijar sus territorios, sus dominios, vamos a decirlo así, ¿verdad? Precisamente cuando llegaron en esta parte, sus emisarios, o sus guerreros, como les decían, se quedaron sorprendidos de ver la orografía de La Cañada.
a la cual le pusieron el nombre de Tlaxco, que quiere decir el gran juego de pelota, el gran juego de pelota prehispánico donde juegan los dioses y que echan a arrancar al mundo y al universo. Bueno, eso ocurrió en ese entonces, ¿verdad? Posterior a ellos, pasados los años, llega otra tribu de otomíes que venían aquí de Jilotepec, del estado de Hidalgo. También llegan a este territorio y se quedan sorprendidos de la orografía del lugar, y también al verlo lo asemejan como también el gran juego de pelota y le dan el nombre de Andamashey, ¿verdad? Que también significa el juego de pelota donde juegan los dioses. Pero este territorio estaba también habitado por los mexicas, los chichimecas y los otomís, pero también estaba en disputa este territorio porque todas esas tribus estaban fijando sus fronteras, estaban en disputas con los tarascos, o sea, de los de Michoacán. Cuando ellos llegan también por aquí para fijar sus fronteras, también le dan el nombre a la cañada, le llaman Querenda, ¿verdad? Que quiere decir, según su lenguaje en tarasco, lugar de peñas. Entonces, ya una vez que fijaron sus fronteras, se cree, ¿verdad?, que esta pirámide tolteca que está ubicada en el pueblito, ¿verdad?, se cree, según los historiadores, que esa la construyeron los mexicas como una referencia hasta donde delimitaban sus terrenos. Hasta aquí es mi frontera, hasta aquí me pertenece. Entonces la pirámide no solamente sirvió para sus adoratorios, sino también sirvió como fronteras de sus territorios de estas tribus. Bueno, pero eso ya sería parte de la historia. Pero, ¿por qué entonces nosotros decimos que traemos dos bandos? Porque pasado el tiempo, después de este asentamiento de estas tribus, hubo un indio que comandaba a los otomíes, el llamado indio Conin, o Coni, como le quieren llamar en su lengua original, que antes de su llegada aquí, él ya tenía relaciones comerciales con los chichimecas de aquí, porque aquí fue un asentamiento chichimeca, pero ya tenía relaciones comerciales donde él les traía sus productos y los intercambiaban por pieles y demás, arcos, flechas, y ellos les traían sal y telas, ¿verdad? Entonces, esa amistad duró muchos años e hicieron confianza. Pero resulta de que en ese tiempo ya habían llegado a nuestro territorio, ahora sí que los invasores españoles, comandados con Hernán Cortés y muchos que venían con él, y venían ahora sí que a conquistar nuestro territorio, y empezaron precisamente por la Gran Tenochtitlán, México, ¿verdad? Y que esa historia pues ya la conocemos todos, y que finalmente cuando derrotaron y cayó la Gran Tenochtitlán, fueron expandiéndose. Esto lo sabía el indio Conin. Por eso dice la historia que allá en Nopala quiso organizar un frente para hacerles frente a los invasores, pero él, viendo que ya venían muchos aliados con ellos de nuestra propia raza, él optó por venirse acá y se trajo a 30 de sus familiares a establecerse aquí en la Cañada, porque él consideró que no iba a poderles hacer frente. Pero también muy hábilmente utilizó la amistad que tenía aquí con los chichimecas para convencerlos de que tarde o temprano iban a llegar estas gentes a invadirnos, y que para evitar una guerra o una confrontación era mejor negociar con ellos. Este indio se le adelantó a los chichimecas y empezó a negociar precisamente con los enviados de la corona que venían al frente a este lado,
como fue don Hernán Pérez de Bocanegra y Juan Sánchez de Alanís, y empezó a negociar la rendición de los naturales de aquí y el sometimiento a la corona y la aceptación del evangelio. Bueno, la historia nos cuenta que se dio una gran lucha, ¿verdad?, el 25 de julio de 1531 en el cerro que hoy conocemos, el Sangremal, pero eso es un mito, eso no es verdad. La verdad es que la conquista fue a base de convencimiento y de regalías. Es decir, en unas palabras podríamos decir que el indio Conín negoció con estos encomenderos de España para decirle, ahora sí que vulgarmente se dice, ¿qué me das? Y yo te convenzo a estos indios de que se sometan a la corona, que acepten la evangelización, y así evitamos una guerra. Y creo que así funcionó la cosa, al grado de que le dijeron, pero pues ¿qué me vas a dar? Entonces los españoles nada tonto le dijeron, convéncenos que se sometan a la corona, que acepten el evangelio, y te vamos a dar títulos y tierras y tú vas a ser el primer gobernante. Por eso el indio Conín, después de esos acuerdos, optó por convencer a los naturales, al grado de que fueron bautizados, y él recibió el nombre de Fernando de Tapia. Fue bautizado así el indio Conín, y para ello lo hicieron el primer gobernante de aquí, de la Cañada o de Querétaro, y le dieron títulos y tierras. Bueno, ¿de dónde nace entonces la tradición con esta historia? Entonces los historiadores, para darle un tinte más pintoresco a la fundación de Querétaro, que esta fundación se negoció aquí, atrásito donde ahorita me están entrevistando, está la iglesia chiquita que conocemos, que esa fue construida en 1529, ¿verdad?, como primer centro de evangelización, ¿verdad?, sirvió como centro de evangelización. Por eso a partir de ahí se acordó que si se le pidió permiso al rey de España, Carlos V, para que diera el otorgamiento de fundar una nueva ciudad o un nuevo pueblo, y precisamente fue autorizado eso, pero pensaron, como la orografía del terreno no nos permitía o no les permitió en aquel entonces hacer una gran ciudad, optaron por llevársela más adelante este acuerdo. O sea, en lo que hoy es la ciudad de Querétaro, el territorio es más extenso, ¿verdad? Pero para celebrar este acuerdo y para fundar un nuevo pueblo, simularon un combate, que es el que todo mundo conocemos, que se dio el 25 de julio de 1531 a las 6 de la mañana, en el que le llamamos ahora el Cerro del Sangremal, ¿verdad? Muchos historiadores dicen que se le llama así porque a través de esa lucha corrió mucha sangre, pero muchos dicen que no es cierto, porque era un lugar de captus, de órganos y todo, y que así se le llama a este tipo de lugares cuando poseen todos esos tipos de captus. Pero como haya sido, esta lucha se escenificó, donde las huestes de los españoles comandadas por don Hernán Pérez de Bocanegra y Juan Sánchez de Alanís, y por otro lado también las huestes de los indígenas encomendados por el indio Conín, pero también había otros líderes chichimecas, que era don Lobo, don Coyote, y la historia pocas veces menciona al indio Poalcín. Ahorita voy a explicar de estos tres que pocas veces se conoce y qué ocurrió con ellos. Bueno, entonces dice que se organizó este combate simulado, donde se formaron ambas huestes y se dieron simuladamente empujones o empellones, que esta lucha empezó a la alborada de las 6 de la mañana, pero dice que al calor de los empellones se empezaron a dar golpes de a de veras, y que las hostilidades pues se fueron dando cada día más agresivas, y que a través del tiempo empezaron a haber muchos muertos, tantos muertos, que de repente dice que se oyó un gran estruendo en el firmamento como si fuera un rayo,
Y al escucharse ese gran rayo, ese gran estruendo, se quedaron todos estupefactos, así asombrados, y que al ver al firmamento dice que vieron la figura del apóstol Santiago, porque el apóstol Santiago es el apóstol que los españoles usan como estandarte en sus conquistas. Por eso tenemos Santiago de Querétaro, Santiago de Chile, Santiago de Compostela y otros Santiagos que por ahí andan. Entonces ellos lo usaban así como estandarte para sus conquistas. Entonces al ver la figura del apóstol Santiago en el firmamento, pues todos se quedaron así como, pues, tranquilos, cálmense, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Pero a un lado de él aparece también la Santísima Cruz de los Milagros. Por eso es que la historia nos registra eso, de que a partir de ese gran acontecimiento, que primeramente fue hostilidad, ahora esta conquista se convierte en una celebración. Los compañeros concheros, la hermandad de los compañeros concheros, ellos se quedan con la parte indígena nada más, sus celebraciones. Pero nosotros, en el caso de la danza chichimeca de conquista de la Cañada, nos podrá gustar o no, pero fuimos invadidos por otra cultura y nosotros la hemos querido retomar precisamente de forma simbólica, y por eso es que nosotros incluimos un bando de soldados, por eso le llamamos soldados, que esto es simbólico, ¿verdad? No vamos a decir que nos vestimos igual como cuando llegaron. Esto es simbólico porque para nosotros la aparición del apóstol Santiago y la celebración de la Santísima Cruz de los Milagros, para nosotros ya es una fiesta, una celebración, y junto con una cultura nueva nos hemos unido para celebrar, y en este caso ya no a los dioses antiguos que antes se celebraban, sino que ahora celebramos al único Dios verdadero que se nos fue enseñado a través del Evangelio, a su enviado Jesucristo, y también a todos los santos que han entregado la vida por la extensión del Evangelio. Por eso nosotros decimos que nuestra danza tiene un carácter festivo religioso y que precisamente nos debemos a eso. Por eso ahora sí que ojalá que la gente que nos va a ver a través de este video más o menos trate de entendernos por qué nosotros usamos estos dos bandos, porque también dentro de la significación del desarrollo de nuestra danza hay una parte que en un momento de la danza paramos, donde escenificamos la batalla en recordación a esa supuesta batalla que se dio en el cerro de Sangremal, de la que ya mencioné. Entonces más o menos espero que por ahí quede algo explicado esto, y el porqué de los dos bandos. Ahora otra pregunta que tengo: ¿por qué a veces los apaches danzan por dentro y los soldados por fuera cuando hacen un círculo? ¿Por qué? Sí, bueno, los apaches danzamos por dentro. Primero hay una razón. Si ustedes observan, hay muchas danzas que yo he conocido, que todas son muy importantes y muy respetables en la República, pero hay danzas lineales, hay otro tipo de danzas que usan otro tipo de coreografía. Nuestra coreografía es circular, pero es un círculo rotando, a diferencia de los concheros, que es un círculo estático. Tiene un significado eso. Nuestros antepasados en aquellos entonces, antes de conocer el Evangelio, se creaban dioses, porque el ser humano por naturaleza tiene una tendencia a creer en un ser superior, y como todavía desconocíamos el Evangelio, ¿verdad?, o la nueva doctrina o la nueva fe, entonces el hombre observaba la naturaleza, observaba el sol, la luna, la lluvia, las inundaciones, los terremotos, el rayo, etcétera, y se asombraba y se anonadaba y quedaba estupefacto y temía ante todos esos fenómenos de la naturaleza que no entendía ni podía dominarlos. Y entonces, como consecuencia de esas cosas, los tomaron por dioses
¿verdad? Por eso al sol lo tomaron por Dios, a la luna por un dios, a la lluvia por un dios, que hasta le dijeron al dios Tlaloc, que es el dios de la lluvia, ¿verdad? Y así, bueno, bajo ese concepto que ellos tenían, fíjense que es muy interesante lo que ellos concebían anteriormente. Y por eso ellos creían que bailar en círculo era la continuación de la vida. Y no estaban equivocados. No estaban equivocados que esto sigue funcionando hoy, bajo otras características. Entonces ellos, como tenían al sol, al dios Huitzilopochtli por Dios, dice que ellos creían que le estaban bailando en círculo. Por eso bailamos de esa forma. Pero también significa la continuación de la vida. El año es una vuelta de 365 días alrededor del sol. Por eso nuestra danza también dice que representa a la guerra cósmica, nuestra danza. Ahora, ¿por qué por dentro? Los soldados, nosotros bailamos en una dirección a las manecillas del reloj. Y los soldados bailan al contrario de las manecillas del reloj. Ahora sí que al revés. Y por fuera. ¿Por qué? Porque según ellos nos conquistaron y porque según ellos nos protegen hasta la fecha. Esa es la razón principal por qué bailamos de esa forma. Entonces, pero bailamos en un círculo rotativo, no estático, porque así funciona el sistema solar. Chéquenle y verán. En el año se repiten todo esto con las 4 estaciones. Por eso es bien importante que nosotros entendamos por qué parte de los rituales que también tenemos es la bendición a los 4 puntos cardinales, que no es otra cosa de las estaciones que nos rigen todavía. Estamos bendiciendo a las estaciones que nos rigen. Últimamente también se relaciona con los 4 puntos de la Santísima Cruz. Para otras culturas también tienen estos 4, esta cuadruplicidad, pero con colores. O sea, no estamos tan errados en esto. Por eso se dice que los españoles supuestamente vinieron a conquistarnos, pero quedaron sorprendidos por el gran conocimiento que ya tenían nuestros antepasados. Pero bueno, esta es una de las razones del por qué bailamos de esa forma.